Continuamos con el economista Carlos Rojas en Perfil. Estamos tratando lo relacionado a la reconversión y veníamos hablando sobre las incidencias que tiene en la realidad venezolana la reducción de los precios del petróleo, pero también la reducción en la producción de petróleo, como el principal generador de ingresos y divisas al país, a propósito de nuestro principal producto de generación en Venezuela, que al ser colocado en el mundo representa el principal ingreso de divisas a Venezuela. ¿Por qué ese elemento concreto de la reducción de dinero y del valor del petróleo tiene incidencia en el comportamiento del ciudadano común en materia económica, cuando es el Estado el que directamente acusa las consecuencias del mismo? Carlos Rojas. Ok, bueno, vamos a continuar un poco. Me siento como en un aula de clase, ¿no? Va lo siguiente, ¿no? Ya sabemos, pues, de que, como bien lo señalas, el principal ingreso del Estado que le permite operar, que le permite funcionar, que le permite cumplir su actividad, son los ingresos petroleros. A lo largo de estos 20 años, la política del Estado, del gobierno venezolano, del Estado... Pero es el ingreso de divisas, es importante precisar, sí. Porque el principal ingreso o manejo de recursos económicos disponibles para el país son los impuestos que se cobran. Sí, los impuestos, pero es que precisamente, o sea, el ingreso en divisas de la venta petrolera es un impuesto que hace el Estado a PDVSA. Exactamente. Y son los recursos que le permiten a él operar, ¿ok? Porque de repente nosotros pagamos impuestos, pagamos el IVA y todo esto, pero comparativamente con lo que es la disponibilidad de los dólares que se generaban de la renta petrolera, no, el peso que ellos tienen es superior. ¿Por qué? Vamos a explicarlo en este momento. Si bien recordamos, a lo largo de los últimos 20 años, el Estado ha jugado un papel de ser un ente productor y comercializador bajo la figura del subsidio de bienes y servicios. ¿Ok? Recordemos los casos de expropiación, recordemos los casos en donde el gobierno entró a competir con el sector privado y poco a poco lo fue mermando a un punto de que hoy tenemos 18% nada más de la capacidad instalada, que es la que está funcionando. Es decir, ¿y qué hacía el Estado? Bueno, se cerraba una empresa o la nacionalizaba y lamentablemente bajo el concepto de gestión que ellos tenían, la empresa se aminoraba. Entonces hay menos productos. ¿Y por dónde buscábamos los productos? Que por cierto, mal concepto, nacionalización, pero lo que realmente se hacía era una expropiación. Una expropiación, sí, claro. Sí, exacto. Pero entonces fíjense ustedes, ¿qué ocurría? Que mermaban, disminuían su capacidad productiva esas empresas que en manos privadas eran prósperas, y entonces el Estado lo hacía muy sencillo. Bueno, no importa, ahí tenemos dólares y vamos a traer los productos importados. Nosotros llegamos a un momento en que la caja del CLAP, elemento referencial básico del consumo de la familia venezolana, era un 80 a 90% de productos importados. Porque era muy fácil, no importa, no produzcas, que yo lo traigo. Cuando caen los precios, el Estado pierde esa capacidad. Y el aparato productivo nacional dejó de jugar su papel porque más de una de las personas se fue, cerró. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo paliaba el Estado esa situación? Bueno, no importa. Que de la empresa los votos no importa. Aquí está el bono A, bono B, bono C, por el carnet de la patria, de todo el mundo. El Estado dejaba de cumplir una función de redistribución de la renta a hacer una función de distribución de la renta. En la medida en que la renta que respaldaba todo ese ejercicio fue disminuyendo, pues indudablemente pues que el Estado se fue quedando más corto. Y el Estado tenía compromisos con la gente, con las becas, con los bonos, y pasó a hacer algo que es bastante grave, que fue emitir billetes sin respaldo para pagar esos compromisos. Ese concepto, sin respaldo. Sin respaldo. Es importante que lo aclaremos. Ok, sin respaldo. ¿Por qué sin respaldo? Porque no era producto de la presión de la producción interna. Porque no era producto de las ganancias de la venta del petróleo, sino simple y llanamente, yo tengo una deuda, Joel le debo 1000 bolívares, entonces yo los voy a hacer 1000 bolívares. Toma, Joel, te pagué. Pero yo soy el Estado y Joel sabe que ese dinero va a valer. Pero ¿qué pasa en la economía? Hay pocos productos. Hay pocos productos porque se produce poco
y porque la capacidad de importación es poca. Hay gente que no está recibiendo sino esos billetes por la vía de los bonos porque ya no tiene empleo. Hay muchos billetes en la calle. Entonces comienza el Estado a dar billetes, y le debo a Mayuri, bueno, vamos a hacerle su billete, y le debo a Catiuca, vamos a hacerle su billete, y le debo a Rafael, vamos a hacerle su billete. Comenzamos a hacer billetes para pagar. ¿Qué ocurre cuando ese poco de billetes están en la calle y hay poco producto? Esos comienzan a presionar los precios. Y yo como Estado comienzo a restringir los precios. Sí, llega un momento en que empiezo a liberarlos. No, y fíjate tú el fenómeno de restringir los precios, que eso es otra de las cuestiones. Que, por cierto, hay un comentario por allí en ciertas zonas del país en donde están restringiendo la indexación de precios en dólares, ¿no? Entonces, yo llego y controlo el mercado, no, porque el producto tiene que valer 20 bolívares, pero para producir el producto yo tengo que gastar 40. Y el producto es de primera necesidad. Yo no lo voy a vender oficialmente, sino que lo vendo en mercado negro. Que el mercado negro no es más que vender los productos fuera de los controles del Estado. Entonces, todo ese poco de presión que estábamos teniendo fue lo que poco a poco fue generando la inflación. Y hoy por hoy, desde un punto de vista más que especulativo. Y el Estado es superado en su capacidad, incluso hasta de supervisión de la aplicación de esos controles de precios que en un momento estaba aplicando. Claro, porque la gente compra por necesidad, la gente no compra por gusto. Y paga lo que necesita por necesidad. Nosotros llegamos ya a un punto, y a la vez de que nos vamos empobreciendo, a la vez en que la cantidad de dinero que nos entra no nos ayuda a solventar los problemas de consumo básico de nuestra familia, pues nosotros indudablemente tratamos de optimizar. Y aquí vienen dos vertientes. Una, no me interesa el dinero porque el dinero lo están imprimiendo a lo loco y no me sirve. Dos, no me sirve tampoco como medida de atesoramiento. Entonces aparece la segunda moneda, que es el dólar. Y ahora están apareciendo otras más opciones. Entonces yo llego y digo, bueno, no, yo de repente vendí el carro y ese dinero no lo voy a gastar todo en una semana, yo quiero guardarlo, pero yo no lo voy a guardar en bolívares porque los bolívares cada vez están valiendo menos. ¡Pum! Hago la presión frente al dólar. Y como hay pocos dólares también, esto se ve impresionado. Perdón. Entonces, en ese sentido, es donde se genera este proceso de hiperinflación. Y allá es donde vamos a ir al tema que comenzamos. ¿Por qué se ve de que la reconversión monetaria es incompleta? Porque es un simple cambio de la denominación de la moneda, porque no va acompañada de políticas que permitan resolver el problema de la hiperinflación. Ahora, ¿cuáles deberían ser esas políticas entonces? Fíjate, en primer lugar... Que acompañen a la medida de reconversión. Ahora viene, ¿qué debería venir? Bueno, hay un comportamiento de orden político en concreto hablando, que es la necesaria mediación del Estado frente al resto del mundo con el problema de las sanciones internacionales. Por eso insisten algunos economistas que el gobierno debería ya introducir en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos de la República para comprender un tanto de qué manera va a abordar esas posibles políticas públicas acompañadas de la reconversión. Sí, el presupuesto nacional debería ser una guía que nos permitiera comprender cuáles son las directrices del Estado, pero con mucha seriedad y responsabilidad lo digo, el Estado actúa con mucha improvisación, actúa en función a lo que se le viene presentando. Acá en el país no hay planificación presupuestaria. Si la hay, es simple y llanamente un saludo a la bandera. Existió, indudablemente, en su momento. Y vamos a estar claros también que tampoco la situación de hiperinflación lo permite. ¿Ok? El Estado creó inclusive el Petro como una medida para tratar más o menos de tener una cuantificación de lo que sería su gasto, pero efectivamente ningún instrumento, ninguna institución del Estado actualmente se rige, como lo hacía anteriormente, a un presupuesto público. Entonces, ¿qué pasa, no? En este sentido, bueno, no, el Estado se encuentra en la necesidad de tomar medidas drásticas. La primera, vuelvo y repito, es de orden político y de política internacional. El Estado
De hecho, eso fue lo que generó un cierto nivel de confianza, pongámosle comillas, las semanas pasadas, cuando el Estado se sienta a negociar en México. Bueno, eso es un buen principio porque los entes que hacen la aplicación de medidas a nivel internacional de repente las pueden ablandar y le pueden permitir al Estado acceder a ciertas operaciones, a ciertos capitales para poder funcionar. El segundo elemento en la orientación de política que deberían acompañar a la reconversión sería una reactivación del aparato productivo nacional, pero una reactivación real con participación del sector privado. Sin embargo, tenemos una infraestructura caída por el piso, ¿no? Si tenemos problemas de energía eléctrica, nada más con el 18% del parque industrial, imagínense cuando se comienzan a encender las fábricas. Entonces, obviamente tiene que venir acompañado de un programa de reapertura y reestructuración y mantenimiento correctivo de todo lo que son los servicios públicos para poder luego comenzar a trabajar y allí con la mayor actividad de la economía es donde se vaya viendo la prosperidad. Estamos conversando con el economista Carlos Rojas, desenmarañando todo lo que tiene que ver con el discurso económico para comprender las derivaciones, originariamente las razones, la razón natural y las consecuencias de la reconversión monetaria. Cumplimos estos compromisos de publicidad en perfil y ya regresamos.